Bueno, en esta segunda cápsula vamos a hablar del caso particular del trabajo con el sueño. Solo me gustaría señalar que estos métodos interpretativos clásicos del sueño que mencionaba en la cápsula anterior, el simbólico, el del descifrado y el de la Auflösung o la resolución del sueño, ah, implica diferencias importantes en el método interpretativo de los sueños en Sigmund Freud. Ah, no le interesan los simbólicos porque están relacionados con la religión y con un universo, digamos que mágico todavía. Tampoco le interesa el del descifrado porque ahí habría supuestamente reglas, ¿no? Que si sueñas con A significa X, que si sueñas con B significa Y. No existen esas reglas en el método de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. No hay en ningún caso esta falsa suposición que a veces se hace acerca del psicoanálisis en Sigmund Freud. No se le puede acusar de algún tipo de uh, logocentrismo, pues, no hay un discurso que tenga preponderancia como si fuera un esquema general del sueño y solo fuera cosa de aplicar una especie de plantilla. No funciona así, porque como decía, hablando de la resolución de la Auflösung de los sueños, lo que tenemos es más bien al sujeto soñante intentando expresar sus sueños, ¿no? Y digo intentando expresar por lo que ahora vamos a comentar. Se analiza, dice Sigmund Freud en el trabajo con el sueño, se analiza lo que se le ocurre al soñante sobre un elemento correspondiente del sueño. Es decir, no se trata de que el intérprete induzca o guíe en alguna dirección a la persona que sueña para que interprete su sueño de alguna manera, en absoluto, sino más bien se le ofrecen estrategias para permitir a algo que está siendo bloqueado y que no está saliendo la luz para que el sujeto comprenda lo que pasa en sus sueños, ¿no? Es decir, es un problema de la propia subjetividad el que está trabajando el psicoanalista para que sea el propio soñante el que cuente su sueño y ahí él lo descifre o encuentre lo que para él es el significado del sueño. Ni siquiera puede el psicoanalista decirle esa es la interpretación correcta. No, eso es algo que el mismo soñante va a confesar como correcto o verdadero, porque es verdadero para él y es exclusivamente verdadero para él. Aquí no hay ningún otro sujeto por encima del soñante que le pueda decir lo que en realidad tendría que leer o interpretar en el sueño, ¿no? Si esto fuera así, precisamente habría que preguntar de dónde extrae el intérprete la regla para decirle al soñante que así es como hay que leerlo. Y si trabajamos de ese modo, entonces habría un esquema general, una especie de parámetro para decir esto corresponde a esto, A corresponde a X, B corresponde a y esto es lo que no está para nada en el psicoanálisis freudiano. Eh, Más bien tenemos una serie de estrategias que deben implementarse para la interpretación. Antes que nada, se hace la distinción entre autopercepción y reflexión. No lo he señalado, pero cuando en los documentos que les envío introduzco la terminología en alemán es porque dudo mucho de las traducciones en español y esta se supone que es la mejor traducción, la del editorial Amor-Rortu, y sin embargo me parece muy mala. Toda entera la obra de Sigmund Freud ha sido traducida mal, según mi entendimiento, hasta ahora, por usar una terminología vulgar para traducir lenguaje técnico. Lo digo porque en autopercepción se habla de Selbstbeobachtung, que es más bien autoobservarse, ¿no? Beobachten significa más bien observar que percibir, ¿no? Percibir nos da la impresión
de que estamos captando algo externo. Beobachten corresponde más bien a algo que es algo que yo hago conmigo cuando me observo, pues me miro a mí mismo, me presto atención, ¿no? Lo vamos a ver en un momento. Precisamente la autopercepción o la autoobservación se opone a la reflexión. Y de nuevo, reflexión no es aquí terminología de la filosofía. En alemán, Freud usa la expresión nachdenken, que significa demorarse pensando en algo más que asumir una actitud lógica o reflexiva, ¿sí? No estamos oponiendo el análisis lógico frente a la observación, estamos oponiendo la autoobservación frente a la demora. En el lenguaje de Freud podría llamarse quizás obsesión, nachdenken, seguir pensando en una misma cosa sin avanzar, ¿no? Entonces, distinguimos entre la autopercepción que permitirá avanzar y la reflexión que no permitirá avanzar, sino que se cae en un círculo vicioso o se simplifica, ¿no? Como simplemente de A a B y se acabó. Uh, por el otro lado, bueno, aparte de esta oposición, la noción de atención reconcentrada. De nuevo, atención reconcentrada en alemán corresponde más bien a unir. Sammlung se dice para lo que aquí tradujeron como reconcentrar. Sammlung significa coleccionar, juntar o unir, porque el punto de partida de Sigmund Freud es que el sueño está compuesto, hablando del sueño cuya fuente es exclusivamente psíquica, ¿eh? De todas maneras, dice Freud, es un sueño que está compuesto por fragmentos. No es una historia unificada. Entonces, el samlen, el juntar, es muy importante, es necesario porque el sueño está hecho pedazos y cuando el sujeto despierta comienza a unirlo. Y tampoco corresponde la expresión um, atención a lo que está queriendo decir Sigmund Freud, que es como esta o de la autoobservación, ¿no? De prestar atención y atender a lo que uno mismo está uh, haciendo cuando cuenta el sueño, ¿sí? Eso es el punto clave aquí de lo que significa la atención reconcentrada. Uh, el recoger los fragmentos y prestar atención en cómo se están recogiendo los fragmentos del sueño cuando uno lo cuenta, sea o no en medio de una terapia psicoanalítica. Eso creo que estrictamente no tiene ninguna importancia. Si uno pudiera hacer lo que se hace en la terapia psicoanalítica solo, no habría realmente ninguna diferencia, por lo que dije hace un momento. El terapeuta solo está ahí como una especie de vigilante o una especie de imagen falsa de un interlocutor, porque no hablamos con él, ¿no? En realidad, él no habla con nosotros, solo nos pone ahí para que nosotros tengamos esa impresión y podamos contar nuestro sueño. Y la estrategia fundamental es que hay que hacer de las representaciones involuntarias representaciones voluntarias, porque se entiende que esta fuente psicológica pura del sueño es involuntaria, es decir, no está la parte consciente del sujeto generando las imágenes en el sueño, sino el resto del aparato psíquico, yo, ello, superyo, inconsciente, subconsciente, preconsciente, mezclado con la voluntad, el deseo, el miedo, la angustia, la desesperación, etcétera, los estados anímicos que afectan al sujeto, que son todos psicológicos, ¿no? Es muy importante para que se entienda por qué estamos hablando de el carácter psíquico puro de la fuente de estos sueños. Entonces ahí no hay trabajo de la conciencia organizando nada, sino el resto de la psique trabajando de manera involuntaria, y el trabajo con el sueño pretende hacer que esas representaciones dejen de ser involuntarias y se vuelvan voluntarias cuando se narra nuevamente el sueño
en el despertar. Es ahí donde realmente estamos haciendo esta transición, ¿sí? O sea, no estamos haciendo otra cosa que describir el sueño para empezar, cuando pasamos de las representaciones involuntarias a las voluntarias, porque estamos recuperando lo que antes era voluntario, ahora haciéndolo explícito. Y luego viene la interpretación de esto, ¿no? Para poder interpretar la narrativa que estamos haciendo ahora del sueño ya despiertos, necesitamos que la energía psíquica se reoriente, porque dice Sigmund Freud, la energía psíquica trabaja como una actividad crítica en el sujeto despierto en relación con el contenido del sueño. Es decir, que el sujeto está actuando críticamente con su propio sueño cuando lo cuenta. Por eso es que dice, no, eso ya no sé dónde iba antes o iba después, o esto no sé qué significa eso, yo creo que es un disparate. Cuando el sujeto hace eso, está actuando críticamente con algo que fue real, que vivió en el sueño, y que por la actividad crítica, por el Nachdenken, por la reflexión, corta, suspende, elimina, censura, bloquea, etcétera, ¿no? O sea, entonces la energía psíquica del sujeto despierto tiene que reorientarse para que en lugar de actuar críticamente sobre el contenido del sueño, se suspenda y deje que éste fluya en la realidad efectiva, es decir, en la vida despierta del sujeto, que el sueño pueda contarse sin, uh, por decir así, el velo de la reflexión o de la conciencia, ¿no? De el estar pensando que tiene que ser lógico y que si no es lógico no importa. Eso es lo que habría que eliminar, ¿no? Que si no es racional o razonable, entonces es un disparate y hay que descalificarlo. Ahí la energía psíquica está trabajando sobre el sueño, descalificando. Y un último punto, el sueño es pues la figuración de un deseo cumplido. Lo voy a dejar para la tercera parte.